Mi esposo estaba robando mis proyectos para entregárselos a su amante, la misma que quería mi puesto en la empresa. Cuando lo descubrí, me vengué. Y ahora, te voy a contar cómo fue. Mi día comenzaba antes del amanecer. El despertador sonaba y yo ya estaba de pie, preparando el café para mí y para Mateo. Siempre me gustó cuidar de esas pequeñas cosas. Tal vez por terquedad, tal vez por amor. La verdad es que mantener nuestra rutina funcionando era casi como un segundo empleo, uno que asumí sin salario, pero con mucha responsabilidad. Trabajar como coordinadora de proyectos en una empresa de innovación tecnológica en Logroño no era fácil. El ritmo era implacable, lleno de plazos ajustados, gente ansiosa y decisiones que debían tomarse sin tiempo para pensarlo 2 veces. Aún así, yo me esforzaba por mantener el equilibrio en casa. La mesa puesta, la ropa en su sitio, las fechas recordadas, especialmente las que él siempre olvidaba. Mateo era un hombre tranquilo. Observador, algo distraído con lo que pasaba a su alrededor, pero siempre con palabras amables al final del día. Cuando llegaba a casa exhausta, él me recibía con una sonrisa y comenzaba a contar cómo había sido su jornada, como si el mundo girara un poco más despacio para él. Y yo lo escuchaba. Aunque estuviera cansada, aunque tuviera 1000 cosas en la cabeza, lo escuchaba. Nuestro matrimonio ya pasaba de los 10 años. Ya no había grandes sorpresas, pero sí una sensación de constancia que me daba seguridad. Confiaba en él. Quizá por eso no noté las señales desde el principio. Porque todo parecía estar en su lugar, hasta que ella apareció. Nuria llegó un lunes. Era nueva en la empresa y fue presentada como asistente de innovación. Sonriente, llena de energía. Saludaba a todo el mundo con simpatía, y en la primera hora ya estaba haciendo bromas con los colegas. Cuando me conoció, elogió mi trabajo como si fuera un afán que me hubiera seguido toda la vida. Carlota, es un honor trabajar contigo. Todo el mundo habla de tu organización. Le sonreí de vuelta. Fui cordial, como soy con cualquier nuevo empleado. Pero no se despegó más de mí. En los días siguientes, comenzó a buscarme con frecuencia. Nada fuera de lo común, preguntas sobre procesos, sugerencias de herramientas, dudas sobre plazos. Cosas que cualquier novata podría preguntar. Pero había algo en la forma en que hablaba, como si ya supiera las respuestas y solo quisiera confirmarlas. Empezó a aparecer en los mismos lugares que yo. Llegaba temprano, se iba tarde, se ofrecía a ayudar con tareas que no le correspondían. Comentaba cosas personales, como si quisiera estrechar una intimidad que yo nunca permití. Admiro tu dedicación, Carlota. ¿Cómo haces para mantener todo bajo control? Decía, con una mirada que otros quizá veían como admiración. Pero yo lo percibía como algo más. Al principio, pensé que era solo entusiasmo. Gente nueva queriendo demostrar compromiso. Pero había un exceso en todo. Un elogio exagerado, una insistencia en los detalles, un brillo en la mirada que no coincidía con una simple admiración. Era como si quisiera ocupar un espacio que ni siquiera le había sido ofrecido. Mateo la conoció rápidamente, una de las veces que fue a recogerme al trabajo. Ella lo saludó con educación, dijo que ya había oído hablar de él. Nada fuera de lo común. Pero bastó ese instante para que sintiera algo extraño. Ella lo miró con una sonrisa distinta a la que usaba con los demás. Pero, otra vez, seguía adelante. Quizá era solo impresión. Quizá estaba viendo cosas donde no había nada. Siempre revisaba todo antes de enviar. Era un hábito antiguo, de esos que se crean por precaución, pero que después terminan salvándote sin que te des cuenta. Eso fue lo que me impidió caer en las trampas que Nuria comenzó a tender. Al principio, eran errores casi imperceptibles. Un número cambiado en una hoja de cálculo, un gráfico duplicado en una presentación, un archivo renombrado en la carpeta equivocada. Cosas que cualquiera podría confundir. Pero cuando empecé a notar una frecuencia absurda de fallos en documentos que solo usábamos ella y yo, la coincidencia perdió su encanto. Y nunca fui mujer de creer en el azar. No dije nada. Solo empecé a revisar todo con aún más cuidado. Ella parecía esperar que yo fallara.
Pero yo no fallaba. Corregía en silencio, rehacía todo, entregaba como debía. Y por fuera, mantenía la misma postura, profesional, firme, lo suficientemente amable para no llamar la atención, pero lo bastante distante como para mantener los ojos bien abiertos. Nuria, sin embargo, parecía siempre ir un paso adelante. Cuando notó que no podía derribarme con errores tontos, cambió de estrategia. Y lo que hizo, lo hizo con cálculo. Frío, lento y certero. La cena de la empresa fue un sábado por la noche, en un hotel elegante allí mismo en Logroño. No era nada demasiado formal, pero todos sabían que esos eventos eran observados por los directivos. Era un momento para reforzar conexiones, mostrar presencia. Como siempre, llevé a Mateo. Ya estaba acostumbrado a esos encuentros, se quedaba más bien en un rincón, conversando con los esposos y esposas de los colegas. Al comienzo de la noche, todo parecía tranquilo. Hasta que él se apartó para atender una llamada. Salió al patio, detrás del salón, con el celular en la oreja. Unos minutos después, lo vi de nuevo, más callado de lo habitual. No comenté nada. Solo entendí lo que había pasado mucho después. Nuria lo abordó allí, mientras hablaba por teléfono. Llegó sonriendo, con esa actitud espontánea de quien parece no estar haciendo nada fuera de lo normal. Y empezó su juego. No perdió tiempo. No fue sutil. Lanzó miradas largas, hizo preguntas personales, elogió la corbata. Habló sobre cuánto admiraba a las parejas que sabían apoyarse mutuamente. Dijo que me consideraba una mujer fuerte, y que él debía de ser un hombre igualmente especial por poder caminar al lado de alguien como yo. Lo dijo mirándolo directamente, con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas. Consiguió su número. Lo disimuló, claro. Un toque aquí, una excusa allá. Pero lo anotó. La semana siguiente empezaron los mensajes. Primero eran bromitas. Frases sueltas, juegos de palabras, elogios disfrazados de curiosidad. Después vinieron las invitaciones para tomar un café, solo para relajarse. Y no tardaron en volverse más íntimos. Mateo respondió. Pudo haberlo ignorado. Pudo haberme contado. Pero no lo hizo. Quizá fue la vanidad. Quizá fue el orgullo herido, escondido debajo de años en que se sintió opacado por mi dedicación. O tal vez simplemente fue débil. Sea como sea, cayó. Y cuando cayó, ella lo atrapó. Nuria sabía exactamente lo que hacía. Y cuando vio que era fácil de manipular, le contó su plan. Le dijo que quería mi puesto. Le dijo que él podía formar parte de su nueva vida, cuando todo estuviera resuelto. Y él aceptó. Con un comentario que no solo mostraba desprecio, mostraba resentimiento. Dijo que yo estaba pasada de moda. A partir de ahí, lo que era traición se convirtió en espionaje. Mateo empezó a husmear mis cosas en casa. Ya no me contaba nada de lo que hacía. Se volvía cada vez más reservado, más distante. Cuando yo dormía, él revisaba mis notas. Tomaba fotos de borradores de proyectos, copiaba ideas que ni siquiera había organizado del todo. Las semanas que siguieron fueron una especie de tormenta invisible. Por fuera, todo seguía igual, reuniones, entregas, correos, informes. Por dentro, yo luchaba contra algo que todavía no sabía cómo nombrar. Nuria empezó a destacarse. Era como si, de un momento a otro, hubiera descubierto una fuente de ideas listas, afiladas, innovadoras. Sus presentaciones sorprendían por la precisión. Usaba palabras que yo usaba. Estructuras que solía crear. Estrategias que yo había diseñado a mano en casa, de madrugada, mientras Mateo dormía. ¿O creía yo que dormía? Al principio, pensé que era coincidencia. 1, 2, 3 veces, hasta que entendí que ya no era coincidencia. Era robo. Robo de ideas. Robo de mi esfuerzo. Robo de mi voz. Tardé días en aceptar. No quería creer que alguien pudiera estar accediendo directamente a cosas que yo ni siquiera había publicado. Pero todo empezó a encajar cuando noté a Mateo cada vez más presente en mi oficina. No para conversar.
sino para buscar un libro, encontrar un cargador, organizar unas cuentas. Siempre en momentos en que yo estaba en la ducha o en la cocina. Una noche, estábamos cenando. Le hablé de Nuria, tratando de disimular mi irritación. Dije que me parecía extraño su ascenso tan repentino. Que las ideas que ella presentaba parecían salir directamente de mi cabeza. Mateo se rió. Una risa seca, desinteresada. A veces creemos que somos únicas, pero el mundo va rápido, Carlota. Hay mucha gente buena por ahí. No es eso, respondí, mirándolo directamente. Es más que eso. Es como si ella tuviera acceso directo a mí. Como si supiera exactamente lo que pienso. Él no respondió. Solo se encogió de hombros, como si fuera un tema demasiado tonto para discutir. Fue entonces cuando todo se vino abajo. Cierta noche, fui a la oficina a buscar un libro que había dejado sobre el escritorio. Estaba oscuro, pero escuché un clic, el sonido seco de un celular al desbloquearse. Cuando encendí la luz, él estaba allí, agachado junto a mi escritorio, con la cámara del celular apuntando al cuaderno donde escribía mis proyectos. Se quedó congelado. Yo también. Nos quedamos en silencio unos segundos, hasta que él intentó levantarse, guardando el celular en el bolsillo con un gesto nervioso. ¿Qué estás haciendo, Mateo? Solo, estaba buscando una nota tuya. Esa idea que comentaste el otro día. ¿Una nota mía? ¿A las 10:30 de la noche? ¿Con el celular? Respiró hondo. Me miró como quien intenta inventar una excusa en tiempo real. No es lo que estás pensando. Entonces explícame. Porque para mí está muy claro. Estás pasando mis ideas. A ella, ¿verdad? Guardó silencio. Bajó la mirada. No pidió perdón. No intentó negar. Solo dijo, Carlota, te esfuerzas tanto. Pero ya no eres lo que eras. ¿Cómo dices? La gente cambia. Te enterraste en ese trabajo. Dejaste de mirarte. Dejaste de mirarme. ¿Nuria qué, Mateo? Levantó el mentón, con una seguridad sucia. Nuria me entiende. Me valora. Y tiene planes. Planes grandes. Cosas que tú dejaste de tener hace tiempo. Se me heló el cuerpo. No de rabia. De decepción. Un tipo de dolor que no se grita, solo se traga. Sal de mi casa. Ahora. Y Carlota, fuera. Robaste más que mis ideas. Traicionaste a quien sostuvo esta casa durante años. Traicionaste a la mujer que siempre creyó en ti. Vaciló. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Pero antes de salir, se detuvo. Y dijo la frase que jamás olvidé, ya está. Ya lo perdiste todo. Cerré la puerta mientras lloraba. Y entendí que había perdido más que un marido. Había perdido la confianza. Había perdido el suelo. A la mañana siguiente, llegué al trabajo con el cuerpo entero cansado. Era como si todo en mí aún intentara entender lo que había pasado la noche anterior. Pero entré en ese edificio con la cabeza en alto. Nadie necesitaba saber cómo me sentía. Nadie necesitaba ver los escombros. Nuria lo notó. Y le encantó. Me encontró en el pasillo como si hubiera estado esperando ese momento durante semanas. Llevaba un vestido nuevo, labial fuerte y una sonrisa que ya no intentaba disimular nada. ¿Dormiste bien, Carlota? Dijo, como quien saborea la victoria. Me detuve, la miré a los ojos y no respondí. Me lo imaginé, continuó. Es que, sabes, ciertos cambios tardan en digerirse. Me quedé con tu marido. Ahora voy por tu puesto. Esperaba que reaccionara. Un grito, un empujón, una lágrima. Pero me quedé en silencio. No por debilidad. Sino porque el silencio es lo que más incomoda a quien necesita exhibirse. Se rió. Una risa baja, satisfecha. Pasó junto a mí sin decir una palabra más, moviendo los hombros con ese aire de superioridad que creía haber conquistado. Pero no tenía idea de lo que acababa de encender.
Esa semana, comenzó a perder lo que más la sostenía, el acceso. Sin Mateo espiándome, dejó de tener mis ideas frescas, mis notas, mis borradores. Sola, empezó a mostrar que no era tan creativa como parecía. Sus propuestas se volvieron genéricas. Superficiales. Eran como platos mal condimentados, bien presentados, pero sin sabor. La directiva todavía la aplaudía, pero con menos entusiasmo. Ya no aplaudían. Solo asentían. Mientras tanto, yo volví a aprender a trabajar sola. Sin distracciones, sin traiciones en casa, sin ojos espiando mis madrugadas. Poco a poco, volví a mi centro. Empecé a presentar entregas más sólidas. Volví a oír los elogios de los jefes, y, más importante, volví a escucharme a mí misma. Nuria, en cambio, no sabía estarse quieta. Pasaba por los pasillos lanzando frases como anzuelos. Tu ex ahora despierta con un beso mío. No con café. La casa está llena de energía. Esa que tú dejaste morir. Yo escuchaba todo. Pero no respondía. Hasta el día en que se pasó de la raya. Estábamos en el ascensor. Solo nosotras dos. Me miró con ese aire de provocación y soltó, ¿sabías que se muere de risa con lo que digo? Dice que nunca te vio reír de verdad. Respiré hondo. Y por primera vez, la miré con sinceridad, no rabia, no dolor. Sinceridad. Qué lástima. Hay gente que se conforma con lo que otros desechan. Se quedó paralizada. Por primera vez, su sonrisa titubeó. Cuidado con ese tono, Carlota. Estás empezando a sonar amargada. No. Eso es solo claridad. Estás con él ahora, pero ni tú aguantarías al hombre que era cuando llegó a mí. La puerta del ascensor se abrió. Salí sin mirar atrás. Desde ese momento, ella empezó a perder el equilibrio. Empezó a intentar atacarme con más fuerza, pero ahora, ya no era el mismo Blanco. Ya no estaba intentando defenderme, estaba reconstruyéndome. Y quien reconstruye con calma, asusta. El cambio fue lento, pero visible. Nuria ya no desfilaba por los pasillos como antes. Aquella seguridad que llevaba en los tacones se volvió prisa disfrazada. Los tacones seguían siendo altos, pero ahora resonaban sin destino. Sus proyectos estaban perdiendo fuerza. En la reunión de equipo de ese mes, presentó una propuesta que parecía armada sobre un folleto de supermercado. Tenía gráficos bonitos, frases de impacto y nada detrás. Era como una vitrina vacía. Los directores se miraron entre ellos. Uno de ellos, más mayor, comentó con un leve desdén, esto parece, poco pensado. ¿Quién del equipo validó esto contigo? Intentó explicarse, pero las palabras salían desordenadas. Tartamudeó. Se atragantó. Al final, culpó a la falta de tiempo. Yo solo tomaba notas en silencio. Quien quiere subir sin esfuerzo, suele tropezar con sus propios tacones. Ahí comenzó el desmoronamiento. En los bastidores, surgieron los comentarios, Nuria está perdida, la chica de las ideas brillantes desapareció, tal vez la otra era quien pensaba por ella. Yo lo escuchaba todo. Sin prisa. Sin alarde. Hasta que llegó el día del colapso. Era una entrega importante. Presentó el proyecto en un panel técnico frente a la dirección. Apenas empezó a hablar y ya tropezó con sus propias diapositivas. Una frase sin sentido. Un dato contradictorio. Un gráfico copiado de otro proyecto que ni siquiera era de nuestra área. Cuando la directora pidió explicaciones, se quedó en blanco. Intentó culpar al equipo, lanzó un comentario desubicado contra un analista y, al ser cuestionada, perdió el control, esto está lleno de gente incompetente. Nadie coopera, todos esperando un milagro de mi trabajo. El silencio que siguió fue casi poético. Uno de los gestores se levantó, cerró el portátil y dijo, sin rodeos, Nuria, esta actitud es inadmisible. Hablaremos después de la reunión. Y sí, hablaron. Ese mismo día, le informaron de su degradación de cargo. Le ofrecieron una posición menor, más operativa. Y, por supuesto, ella la rechazó.
Dijo que no aceptaba retroceder. La empresa entonces hizo lo obvio, la despidió. Al salir, aún intentó mantener la pose. Me encontró en el estacionamiento, con el gafete ya en la mano, y lanzó su última carta: «Felicidades, Carlota. Debes estar encantada de ver esto, ¿no?». Cerré el maletero despacio y la miré como quien observa a una niña que ha dejado caer su propio helado. Encantada, no. Estoy emocionada. ¿Sabes el trabajo que da ver cómo una pieza defectuosa se desmonta sola? Bufó. ¿Crees que ganaste? Nuria, ni siquiera jugué. Tú hiciste todo sola. Solo que no te diste cuenta de que no se gana un juego donde tú misma pinchaste la pelota. Se acercó, más agresiva ahora. Mateo va a salir de esto mejor de lo que imaginas. Sonreí. Ah, querida. Mateo no sabe ni dónde está el botón de la lavadora. Suerte con ese trofeo. Se dio la vuelta sin responder. Por primera vez, sin tacones. Llevaba zapatillas. Un detalle pequeño, pero revelador, hasta su vestuario de Victoria se había ido. Lo más curioso es que nadie lloró su salida. Ni siquiera los colegas más simpáticos. Fue simplemente, retirada. Como si nunca hubiera pertenecido realmente. ¿Y yo? Seguí adelante. Sin escándalo, sin discurso de superación. Solo con el mismo enfoque que siempre tuve. Pero ahora, sin nadie espiándome, copiándome ni intentando opacarme. La vida volvió a respirar después de la tormenta. Con Nuria fuera de la empresa y Mateo fuera de mi casa, el silencio ganó un nuevo sonido. Ese tipo de calma que no pesa. ¡Qué llena! Me reconecté conmigo misma, no como quien busca respuestas, sino como quien simplemente limpia el desorden y redescubre el espacio. Volví a cuidar mis plantas, un hábito antiguo que había dejado de lado. El balcón se volvió un refugio. Mientras podaba las hojas y regaba las macetas, notaba que el verde crecía con más fuerza después de la poda adecuada. Me pareció justo. Algunos cortes son necesarios para que algo florezca. En el trabajo, las miradas cambiaron. El respeto, que antes era silencioso, ahora venía con palabras. Un director me llamó referente indiscutible. Una analista nueva pidió ser incluida en un proyecto porque quería aprender con quien realmente sabía de las cosas. No necesité responder. Solo abrí espacio. Quien ya ha tenido su lugar robado sabe la importancia de reconocer quién merece estar al lado. Y entonces, en una tarde tibia, mientras regaba las plantas con la manguera enrollada en el brazo, el portón sonó. Mateo. Estaba allí, con la ropa arrugada, expresión cansada y una flor en la mano. Flor de supermercado, cabe decir. De esas que vienen con la etiqueta colgando. Carlota. Ni siquiera tuvo tiempo de terminar la frase. Apunté la manguera. Y sin dudarlo, disparé un chorro directo al centro de su pecho. La flor voló hacia atrás como una bandera de rendición. Él se quedó allí, empapado, sin saber si llorar, reír o suplicar. ¿Y yo? Mantuve la manguera firme como si fuera una espada. Mateo, qué sorpresa. Pero deberías saber que para entrar aquí ahora, solo pasando por el filtro. Y ese incluye prueba de carácter y impermeabilidad. Intentó hablar entre los salpicones, me equivoqué. Nuria, me echó. Dijo que yo estorbaba. Ah, por fin estamos de acuerdo en algo, respondí, cerrando el agua. ¿Puedo al menos explicarlo? Claro. Puedes explicarlo, vas a explicarlo allá en la calle. Aquí, cariño, el ciclo se cerró. Lo que no entendiste es que no te eché de la casa. Te eché de la historia. Aún intentó insistir, pero ya era solo un recuerdo mojado en un jardín que florecía. Cerré el portón despacio, como quien pasa la última página de un libro cuyo final ya conocía. Y esta vez, fui yo quien lo escribió. Carlota venció con inteligencia y silencio. Si te gustó la historia, suscríbete al canal, hay más por venir.